8 señales de que tu hijo puede ser un psicópata. La evidencia científica y clínica indica que la mayor parte de las personas adultas, diagnosticadas hoy por hoy como psicópatas, comenzaban a manifestar sus rasgos de personalidad característicos de este trastorno a una edad muy temprana, casi desde los 5 años. La psicopatía es un síndrome que consiste en un conjunto estable de rasgos de personalidad, actitudes y comportamientos desadaptativos. Sus causas pueden ser genéticas o también ambientales. Hay niños que desde su más tierna infancia muestran ciertos rasgos de su personalidad que apuntan hacia la psicopatía. Puede parecer extraño relacionar a un lindo y tierno niño con la palabra psicópata, pero es lógico también pensar que una persona no se levanta un buen día siendo un psicópata. Ya desde la infancia hay rasgos que apuntan a este trastorno de la personalidad. La psicopatía es un trastorno antisocial de la personalidad y la característica más destacable de estas personas es la carencia del sentimiento de afecto o culpa. Son personas que se mueven por su propio interés y no sienten empatía ni compasión, ternura, amistad o solidaridad. Suelen manifestar toda su patología en el seno de la familia. Es por eso que aquí en Mr. Psicológico te traemos 8 señales de que tu hijo puede tener conductas psicópatas. Presta mucha atención. Número 1. Es cruel con los animales. Podría decirse que es uno de los signos que definen a un psicópata. Son niños que muestran una forma cruel de interactuar con los animales, pese a que saben que no está bien tirar piedras a los pájaros, tirar de la cola al gato o sacudir la correa del perro hasta hacerle daño. Se comportan de forma violenta con los animales e incluso llegan a matarlos y durante el proceso disfrutan de ello. Si un niño hace esto una vez, le explicas que no está bien y no vuelve a repetirlo, no hay nada que temer. Sin embargo, si persiste en su actitud de causar daño a animales indefensos, deberías intervenir y explicarle el caso a un psicólogo. Número 2. Suele saltarse las reglas. Cuando somos pequeños, todos nos hemos saltado las reglas en algún momento. En definitiva, la infancia es una época de descubrimiento y de ponerse a uno mismo a prueba. Sin embargo, la diferencia entre un niño sin rasgos psicópatas y el que sí los tiene es que este último obtiene alegría y satisfacción al saltarse las normas. Recibe un subidón de adrenalina y esto le lleva a persistir en esta violación constante de las reglas. Número 3. Le gusta la piromanía. Definitivamente es una forma que tienen algunos niños de expresar su ira o de desafiar a sus adultos de referencia. Para que un niño sea diagnosticado como pirómano, ha de haber incendiado de forma deliberada algo en repetidas ocasiones. Su atracción por el fuego ha de quedar demostrada e incluso su satisfacción y ausencia de preocupación tras provocarlo. Número 4. Es incapaz de practicar la empatía. El psicópata infantil es incapaz de sentir lo que sienten los demás niños. No mostrará pena si ve a otro niño caer, ni sentirá compasión por ese niño al que insultan. No torcerá el gesto si ve que estás estresada, ni parece ponerse jamás en el lugar de otro. Número 5. Miente sin remordimiento alguno. Existen muchos niños que mienten por miedo a ser castigados, y esto es totalmente normal. Pero cuando un niño miente simplemente por el placer de mentir y no siente remordimiento por las consecuencias que tienen las mentiras que cuentan, es una razón para preocuparse. Número 6. Es un manipulador compulsivo. El niño que puede ser un psicópata de adulto es capaz de saber cómo ha de tratar con las personas para que éstas hagan lo que él quiere. Sabe manipular. Y es gran conocedor de las técnicas a emplear para hacer creer lo que sea necesario a quien sea para obtener un beneficio personal. Es más, de nuevo volviendo a la empatía, no le importa en absoluto el impacto que esto tenga en los sentimientos de otra persona. Número 7. Suele ser acosador. No todos los abusones son futuros psicópatas. Pero si el niño es capaz de humillar a otro niño solo por disfrutar viendo a otra persona sufrir, si es capaz de mandar a otros niños a pegar o insultar a un tercero para evitar el castigo, y si una vez destacada esta actitud, hablamos con él y persiste en ella como un patrón de conducta, debemos ponernos alerta.
Número 8. Suelen ser insensibles. Son niños que, pase lo que pase, parecen estar ajenos a las emociones. El miedo, la preocupación o la compasión no forman parte de su repertorio emocional. Sea como fuera el origen de la psicopatía en un niño, es responsabilidad de los padres cuidar de la salud física y mental de nuestros hijos, y siempre que veamos algún tipo de desviación, debemos consultar a un especialista para poder tratar el problema. La psicopatía es una condición aterradora. Quienes la padecen son incapaces de procesar las emociones de la forma en que lo hacen las personas normales. Son incapaces de sentir compasión por otros seres humanos y pueden ser propensos a un comportamiento antisocial sin sentido de culpa o remordimiento. Por eso es necesario que pueda reconocer los signos de psicopatía en su hijo lo antes posible, antes de que tenga la oportunidad de causar un daño real a alguien. Tener un hijo psicópata podría ponerle a él y a todos los que le rodean en riesgo de sufrir daños físicos o emocionales. Si cree que su hijo cumple alguno de estos criterios, es importante que busque ayuda profesional sin demora. Hay muchos servicios dedicados a ayudar a los padres a lidiar con este tipo de situaciones, y si se pone en contacto con ellos lo suficientemente pronto, habrá mucho apoyo disponible para usted y su hijo. Hemos llegado al final por el día de hoy. Antes de irte, si te ha gustado el video, no olvides darle al botón de like y déjanos saber cuál dato te pareció más interesante. No olvides de suscribirte y darle a la campanita para no perderte de ningún video. Mr. Psicológico, tu canal de datos de psicología, se despide.